Capítulo 17, parte 3. La bendición de la intercesión. No acostumbréis orar únicamente con palabras, orad con el Espíritu. También os digo, bendecid con la oración, enviad pensamientos de luz a vuestros hermanos. No pidáis nada para vosotros, recordad que quien se ocupe de lo mío, siempre me tendrá velando por él. La semilla que sembréis con amor, la recibiréis multiplicada. No solo oréis cuando os encontréis atravesando por alguna prueba dolorosa, orad también cuando estéis en paz, porque entonces será cuando vuestro corazón y pensamiento puedan ocuparse de los demás. Tampoco pidáis solamente por los que os han hecho bien o por aquellos que no os han causado ningún daño, pues ello, siendo meritorio, no lo es tanto como si veláis por los que en alguna forma os hubiesen causado perjuicios. ¿Qué os enseño ahora? A bendecir de corazón y espíritu a todo y a todos, porque quien bendice así es semejante a su Padre, al hacer llegar su calor a todos. Por eso os digo, aprended a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón y con vuestra paz, vuestra fuerza y vuestro calor llegarán a aquel a quien se lo enviéis, por distante que lo creáis. ¿Qué pasaría si todos los hombres se bendijesen, aún sin conocerse ni haberse visto nunca? Que reinaría la paz perfecta en la tierra. Sería inconcebible la guerra. Para que ese milagro se realice, es menester que elevéis vuestro espíritu por medio de la perseverancia en la virtud. ¿Lo juzgáis acaso imposible? Pedid y se os dará. Todo lo que deseéis en caridad para vuestros hermanos, pedídmelo. Orad, unid vuestro ruego al necesitado y os concederé lo que solicitéis. Velad y orad, os repito con frecuencia, pero no quiero que os familiaricéis con este dulce consejo, sino que lo estudiéis y lo pongáis en práctica. Os digo que oréis, porque aquel que no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo cual, sin darse cuenta, fomenta y alimenta las guerras homicidas. Mas cuando oráis, vuestro pensamiento, como si fuera espada de luz, rasga los velos de la oscuridad y los lazos de la tentación que hoy están aprisionando a muchos seres. Satura de espiritualidad el ambiente y contrarresta las fuerzas del mal. La humanidad siempre ha estado demasiado ocupada en las grandezas de la tierra para considerar la importancia que tiene orar y meditar en lo que está más allá de esta vida, a fin de que pudiera descubrir la esencia de ella misma. El que ora conversa con el Padre y si interroga, recibe al instante la respuesta. La ignorancia de los hombres sobre lo espiritual procede de su falta de oración. Os acercáis a un tiempo en el que sabréis dar en justicia lo que corresponde a vuestro espíritu y al mundo lo que a él le pertenece. Tiempo de verdadera oración, de culto libre de fanatismo, en el que sabréis orar antes de cada empresa, por lo que os haya sido confiado. ¿Cómo podrá equivocarse el hombre
cuando en lugar de hacer su voluntad se anticipe a interrogar a su Padre a través de la oración? Quien sabe orar vive en contacto con Dios, sabe el valor de los beneficios que de su Padre recibe y a la vez comprende el sentido o la finalidad de las pruebas por las que atraviesa. A través de las eras os he dicho, orad. Hoy os digo que por medio de la oración podéis alcanzar la sabiduría. Si todos los hombres orasen, nunca perderían la senda de luz trazada por mí. Por la oración sanarían los enfermos, no habría más incrédulos y volvería la paz a los espíritus. ¿Cómo puede ser feliz el hombre si ha rechazado mi gracia? ¿Acaso piensa que el amor, la caridad y la mansedumbre no son atributos del corazón humano? Sabed que la palabra que no lleva amor no tiene vida ni poder. Me preguntáis cómo podéis empezar a amar y qué debéis hacer para que en vuestro corazón se despierte ese sentimiento, y yo os digo: por lo que debéis empezar es por saber orar. La oración os acercará al Maestro, y ese Maestro soy yo. En la oración hallaréis consuelo, inspiración y fuerza. Ella os dará la dulce satisfacción de poder hablar íntimamente con Dios, sin testigos ni mediadores. Dios y vuestro espíritu, reunidos en ese dulce momento de confidencias, de comunicación espiritual y de bendiciones. Siempre que necesitéis un confidente, un amigo bondadoso, buscadme y depositad en mí las penas que haya en vuestro corazón, y yo os aconsejaré el mejor camino, la solución que buscáis. Si vuestro espíritu se encuentra agobiado por los pesares, es porque habéis pecado. Yo os recibiré y seré benévolo en mi juicio. Fortificaré vuestro propósito de enmienda y os devolveré las fuerzas perdidas. Solo la práctica de mis enseñanzas os conservará en gracia y salud espiritual y corporal. La experiencia que recojáis será luz que iréis acumulando en vuestro espíritu. El espíritu que sabe velar no se aparta nunca de la ruta que su Señor le ha trazado y está en plena aptitud de emplear su heredad y sus dones hasta alcanzar su elevación. Ese ser tendrá que salir avante en sus pruebas, porque vive alerta y nunca se deja dominar por la materia. El que vela y ora saldrá triunfante siempre de los trances difíciles y sabrá caminar con paso firme por la senda de la vida. Cuán diferente es la conducta del que se olvida de orar y de velar. Voluntariamente renuncia a defenderse con las mejores armas que en el hombre he puesto, que son la fe, el amor y la luz del saber. Es el que no escucha la voz interior que le habla a través de la intuición, de la conciencia y de los sueños, pero el corazón y la mente no entienden ese lenguaje y no dan crédito al mensaje de su propio espíritu. La oración es el medio revelado a vuestro espíritu para llegar hasta mí con vuestras interrogaciones, con vuestras inquietudes y vuestros anhelos de luz. A través de esa comunicación podréis disipar vuestras dudas y descorrer el velo que oculte algún misterio. La oración es el principio de la comunicación de espíritu a espíritu que en los tiempos venideros fortalecerá y dará fruto
entre esta humanidad. Hoy le he revelado todo esto al pueblo que me escucha, para que sea el precursor del tiempo de la espiritualidad. Cuando uno de vosotros ora, no se da cuenta de lo que con su pensamiento alcanza en lo espiritual. Y es menester que sepáis que cuando oráis por vuestros hermanos, por aquellos pueblos que están destrozándose en la guerra, en esos instantes vuestro espíritu libra también una batalla mental en contra del mal, y que vuestra espada, que es paz, razón, justicia y anhelo de bien para ellos, choca contra las armas del odio, de la venganza, del orgullo. Ese será el tiempo en que los hombres se den cuenta del poder de la oración. Para que la oración tenga verdadera fuerza y luz, es menester que con amor la elevéis a mí. El pensamiento y el espíritu, unidos para orar, crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. En la oración, el débil se fortalece, el cobarde se reviste de valor, el ignorante se ilumina y el torpe se despeja. El espíritu, cuando ha logrado armonizar con la mente para alcanzar la verdadera oración, se convierte en un soldado invisible, el cual, apartándose momentáneamente de lo que a su ser toca, se traslada a otros sitios, se liberta de la influencia de la materia y se entrega a su lucha de hacer el bien, de conjurar males y peligros, de llevar un destello de luz, una gota de bálsamo o un hálito de paz a los necesitados. Por todo lo que os digo, comprended cuánto podréis hacer con el espíritu y con la mente en medio del caos que ha envuelto a esta humanidad. Estáis en un mundo de pensamientos e ideas encontradas, donde las pasiones palpitan por el materialismo y los espíritus navegan entre tinieblas. Solo el que por medio de la oración haya aprendido a elevarse en pensamiento y en espíritu a las regiones de la luz, a las moradas de la paz, podrá penetrar en el mundo de contiendas donde se reflejan todas las humanas pasiones sin salir vencido y dejando en cambio algo de provecho para los que han menester de la luz del espíritu. Aprended a orar, porque con la oración también podréis hacer mucho bien, así como también podréis defender de las acechanzas. Es la oración escudo y arma. Si tenéis enemigos, con la oración os defenderéis, pero sabed que esa arma no debe herir ni lastimar a nadie, porque su única misión será brillar en las tinieblas. Los elementos están desatados en contra del hombre. Vosotros no debéis temer, porque sabéis que os he dado una potestad para vencer el mal y proteger a vuestros hermanos. Podéis ordenar a esos elementos de destrucción que se detengan y ellos obedecerán. Si permanecéis orando y velando, podréis hacer prodigios y sorprender al mundo. Orad con limpidez, haced comunión con mi espíritu. No busquéis para ello determinado lugar. Orad bajo un árbol, en un camino, en la cumbre de una montaña o en el rincón de vuestra alcoba. Yo descenderé a conversar con vosotros, a iluminaros y a daros fortaleza. De cierto os digo que si ya estuvieseis unidos en espíritu, en pensamiento y en intención, bastaría solo vuestra oración para detener a las naciones que viven preparando la hora de lanzarse unas contra otras. Destruirías los odios,
¿Seríais obstáculo para todos los malos proyectos de vuestros hermanos? ¿Seríais como invisibles espada, venciendo a los fuertes, y como escudo, defendiendo a los débiles? La humanidad, ante esas pruebas reveladoras de un poder superior, se detendría en un instante a meditar, y esta meditación le evitaría muchos de los grandes toques y pruebas que a través de la naturaleza y sus elementos tendrá que recibir. Si vosotros tuvieseis una fe grande y un conocimiento mayor sobre la fuerza de la oración, ¿cuántas obras de caridad haríais con vuestro pensamiento? Pero no le habéis concedido todo el poder que ella tiene, y es por eso que muchas veces no os dais cuenta de lo que rechazáis en un momento de sentida y verdadera oración. ¿No os dais cuenta de que algo superior está impidiendo que se desate la guerra más inhumana de todas vuestras guerras? ¿No comprendéis que en ese milagro influyen millones de oraciones de hombres, de mujeres y de niños que con su espíritu combaten las tinieblas y luchan contra la influencia de la guerra? Seguid orando, seguid velando, pero poned en ese acto toda la fe de que seáis capaces. Orad, pueblo, y sobre la guerra, el dolor y la miseria, tended el manto de paz de vuestros pensamientos, formando con ellos un escudo bajo cuyo amparo se iluminen y refugien vuestros hermanos. Sabed, mis nuevos discípulos, que vuestro homenaje y vuestro tributo al Señor deben de ser constantes, sin esperar fechas o días determinados para ofrecerlos, como constante es el amor de vuestro Padre para vosotros. Mas si queréis saber cómo debéis recordar cada día mis obras de amor, sin caer en fanatismo, yo os lo diré. Vuestra vida debe ser un continuo homenaje a quien lo ha creado todo, amándoos los unos a los otros. Hacedlo así y yo os concederé lo que me pedís humildemente, que vuestras faltas os sean perdonadas. Yo os conforto y os alivio, mas os digo, cuando descubráis vuestros errores y vuestra conciencia os juzgue, orad, enmendad vuestro error, revestíos de fortaleza para que no volváis a caer en la misma falta y no tengáis que pedirme repetidas veces que os perdone. Mi palabra os enseña para que escaléis y deis paso a la luz y a la espiritualidad. Sed tengo, dije aquella turba, que no entendía mis palabras y que gozaba con mi agonía. ¿Qué podré deciros ahora cuando veo que no es una turba, sino que es el mundo entero el que hiere mi espíritu sin darse cuenta de mi dolor? Mi sed es infinita, imprescindible, y solo vuestro amor podrá apagarla. ¿Por qué en vez de amor me ofrecéis un culto exterior? ¿No sabéis que al pediros agua me estáis ofreciendo hiel y vinagre? En verdad os digo que estos que sufrieron y me ofendieron mucho serán los que más fervientemente me amen. De su corazón brotará constante la ofrenda a mi divinidad.
No serán ofrendas materiales, sino salmos, ni altares de la tierra. Ellos saben que la ofrenda y el culto más agradable para mí son las obras de amor que hagan con sus hermanos. Día tras día llega hasta mí vuestra oración espiritual, cuyo lenguaje no conoce vuestra materia, porque no son palabras pronunciadas por vuestros labios, sino ideas formuladas por vuestra mente. La oración del Espíritu es tan profunda que está más allá de la potencia y de los sentidos humanos. En esa oración, el Espíritu llega a las regiones de la luz y de la paz, donde moran espíritus elevados, y ahí, saturándose de aquella esencia, retorna a su cuerpo pasajero para transmitirle la fortaleza. Pueblo, el tiempo en que debéis saber orar ha llegado entre vosotros. Hoy no vengo a deciros que os postréis en tierra, no vengo a enseñaros que oréis con vuestros labios o que me claméis con palabras floridas en hermosas oraciones. Hoy vengo a deciros: buscadme con el pensamiento, elevad vuestro espíritu y descenderé siempre para haceros sentir mi presencia. Si no sabéis hablar con vuestro Dios, me bastará el arrepentimiento, vuestro pensamiento, vuestro dolor, me bastará vuestro amor. Este es el lenguaje que yo escucho, el que yo entiendo, el lenguaje sin palabras, el de la verdad y la sinceridad. Esa es la oración que he venido a enseñaros en este tercer tiempo. Siempre que habéis hecho una buena obra, habéis sentido mi paz, la tranquilidad y la esperanza, y es que el Padre está muy cerca de vosotros. Rehuyo todo lo que sea vanidad y pompa humana, porque a mi espíritu solo llega lo que es espiritual, lo que es noble y elevado, lo limpio y lo eterno. Recordad que dije a la mujer de Samaria: Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Buscadme en lo infinito, en lo puro, y allí me encontraréis. ¿Por qué ofrecerme lo que yo he hecho para vosotros? ¿Por qué me dais flores si vosotros no las hacéis? En cambio, si me presentáis obras de amor, de caridad, de perdón, de justicia, de ayuda hacia vuestros semejantes, ese tributo sí será espiritual y se elevará al Padre como una caricia, como un ósculo que desde la tierra los hijos enviarán a su Señor. Tampoco quiero que encerréis vuestro culto en recintos materiales, porque aprisionaréis vuestro espíritu y no lo dejaréis abrir sus alas para conquistar la eternidad. El altar que os dejo para que celebréis en él el culto que yo espero es la vida, sin limitación alguna. Más allá de todas las religiones, de todas las iglesias y sectas, porque existe en lo espiritual, en lo eterno, en lo divino. Hoy vengo hasta vosotros con una enseñanza que, aunque el mundo le parezca imposible practicarla, una vez que es comprendida, es la más fácil de cumplir. Vengo a enseñaros el culto del amor a Dios a través de vuestra vida, de vuestras obras y de la oración espiritual, la que no es pronunciada por los labios en un sitio determinado, ni necesita de formas o imágenes para inspirarse. Mientras los hombres han querido ver en mí un Dios distante, remoto, yo me he propuesto demostrarles que estoy más cerca de ellos
que las pestañas de sus ojos. Rezan maquinalmente y si no ven realizado todo lo que pidieron en forma inmediata, exclaman desalentados: Dios no nos ha oído. Si ellos supiesen orar, si unieran la mente con el corazón a su espíritu, escucharían en su conciencia la voz divina del Señor y sentirían que su presencia estaba muy cerca de ellos. Pero, ¿cómo quieren sentir mi presencia si me piden a través de cultos materializados? ¿Cómo es posible que logren sensibilizar su espíritu si hasta su Señor lo adoran en imágenes hechas con sus manos? Quiero que comprendáis que me tenéis muy cerca, que os podéis comunicar fácilmente conmigo, así como sentirme y recibir mis inspiraciones. Practicad el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio es como una fuente de conocimientos y todos los que en él penetran se llenan de la claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado con murallas indestructibles, al que solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con Dios. No importa el lugar donde os encontréis, doquiera podréis comunicaros con vuestro Señor, ya sea que estéis en la cumbre de la montaña o que os encontréis en la profundidad de un valle, en la inquietud de una ciudad, en la paz del hogar o en medio de una lucha. Si me buscáis en el interior de vuestro santuario, en medio del silencio profundo de vuestra elevación, al instante las puertas del recinto universal e invisible se abrirán para que os sintáis verdaderamente en la casa de vuestro Padre, la cual existe en cada espíritu. Cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida aniquilen vuestros sentidos, si experimentáis un deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba o buscad el silencio, la soledad de los campos. Ahí elevad vuestro espíritu guiado por la conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es invisible a los ojos materiales. En el instante de penetrar al éxtasis espiritual es cuando se logra que despierten los sentidos superiores. Surge la intuición, la inspiración brilla, el futuro se percibe y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía inalcanzable. Si queréis penetrar en el silencio de este santuario, de esta arca, vosotros mismos debéis ser los que preparéis el camino, porque solo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Es necesario que se levanten de nuevo mis profetas para amonestar a los hombres, porque mientras hay pueblos que se destrozan cegados por la ambición y la violencia, los que han recibido mi luz y serenamente juzgan a la humanidad, temen levantarse a dar la buena nueva. Si esta humanidad supiese orar con el Espíritu, escucharía mi voz, recibiría mi inspiración, pero cada vez que ora, pone un velo en sus ojos que le oculta la luz de mi presencia. Tengo que venir hacia los hombres en los instantes en que sus cuerpos descansan para despertar a su espíritu, llamarlo y conversar con él. Es Cristo que, cual ladrón en medio de la noche, penetra en vuestro corazón para sembrar en él mi simiente de amor. Aprended a orar y a meditar a la vez, para que surja en cada uno de vosotros el conocimiento y la comprensión. Espiritualidad es libertad,
Por eso, los que me escuchan ahora y han comprendido el sentido de esta doctrina libertadora, ven abrirse delante de ellos ese extenso valle en el que lucharán y darán testimonio de que llegó el tiempo en que Dios, Creador omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre. La doctrina de Cristo fue espiritual, mas el hombre la rodeó de ritos y de formas para ponerla al alcance de los espíritus de escasa elevación. Habéis penetrado en el tiempo del Espíritu, el de las grandes revelaciones, en el que desaparecerá de todo culto la materialización, la impostura y la imperfección, en que todo hombre, a través de su espíritu, reconocerá a su Dios, que es todo espíritu, y por ese camino encontrará la forma de la comunicación perfecta. Cuando los hombres hayan aprendido a comunicarse con mi espíritu, ya nada tendrán que consultar en libros ni que preguntar. Hoy todavía preguntan a quienes creen que saben más, o van tras de textos y libros ansiosos de encontrar la verdad. Si aprendieses a meditar unos instantes cada día, y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, descubriríais infinidad de explicaciones y recibiríais revelaciones que por ningún otro medio podríais obtener. Vuestro espíritu tiene ya la luz suficiente para interrogarme, así como para recibir mi respuesta. El espíritu de la humanidad ha alcanzado ya gran elevación. Observad a hermanos vuestros de condición humilde, quienes a pesar de su pobreza de conocimientos sorprenden con sus profundas observaciones, así como la forma clara con que se explican lo que para muchos otros es algo inexplicable. ¿Acaso ellos acuden a libros o a escuelas? No, pero han descubierto por intuición o por necesidad el don de la meditación, que es parte de la oración espiritual. En su soledad, aislados de influencias y perjuicios, han descubierto la forma de penetrar en comunicación con lo eterno, con lo espiritual, con lo verdadero, y unos más, otros menos, todos los que han meditado en la verdadera esencia de la vida han recibido luz espiritual en su entendimiento. Me preguntáis en qué consiste la oración, y yo os digo: en permitir que vuestro espíritu se eleve libremente hacia el Padre, en entregaros con plena confianza y fe en aquel acto, en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones recogidas por el Espíritu, en aceptar con verdadera humildad la voluntad del Padre. El que ora de esta manera goza de mi presencia en cualquier instante de su vida y jamás se siente menesteroso. Allí, en lo más puro de su ser, en el Espíritu, será donde escriba yo mi ley en este tiempo, donde levante mi templo, porque lo que no exista en el interior del hombre, lo que no esté en su espíritu, es como si no existiese. Así, levante enormes templos materiales en mi honor, así me ofrezca festines y ceremonias llenas de esplendor, su ofrenda no llegará a mí, porque no es del espíritu. Todo culto externo lleva siempre vanidad y ostentación. En cambio, la ofrenda callada, aquella que no ve el mundo y que me ofrecéis de espíritu a espíritu, esa llega hacia mí por su humildad, por su sinceridad,
por su verdad, en una palabra, porque brotó del Espíritu. Repasad aquella parábola mía dada en el segundo tiempo y que es conocida como la parábola del fariseo y el publicano, y entonces comprenderéis que mi enseñanza en todos los tiempos ha sido una sola. ¿Sabéis que hay quienes son amados sin merecerlo? Así os amo yo. Dadme vuestra cruz, dadme vuestras tristezas, dadme vuestras esperanzas que han fracasado, dadme la pesada carga que lleváis, yo puedo con todos los dolores. Sentíos libres de vuestro fardo para que seáis felices. Penetrad en el santuario de mi amor y guardad silencio ante el altar del universo, para que vuestro espíritu pueda conversar con el Padre en el más hermoso de los lenguajes, el del amor.